¿Estamos listos entonces? Amén. Amén. Hoy día vamos a hablar, hermanos, de algo sumamente importante. Bueno, siempre digo lo mismo, toda la escritura es importante, pero cada mensaje que vamos desarrollando y hablando los domingos, hermanos, se vuelve importante para nuestra vida, Amén. para nuestro crecimiento, para nuestro avance, para que Dios siga obrando en medio de nosotros. ¿Usted ama a Dios? Amén. ¿Usted conoce a Dios? Amén. ¿Quiere conocerlo más? Amén. Hay un ser, una persona fundamental en nuestras vidas que nos enseña acerca de Cristo y del Padre, y es el Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a hablar precisamente de Él, la promesa del Espíritu Santo. Y esto aparece en Juan capítulo 14. Vamos a leer los versículos 16 y 17 y luego nos vamos a los versículos 25 y 26. Ya para que no leamos todo, porque la vez pasada también hicimos ahí. Leímos unos versículos, después otros. Hoy día vamos a hacerlos al revés. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. ¿Lo tenemos? Entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora nos saltamos al versículo 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. Cualquiera podría decir, aquí hay un menjuje. Jesús está hablando primeramente de guardar sus mandamientos, luego habla del Espíritu Santo, luego sigue hablando de los mandamientos y luego vuelve a hablar del Espíritu Santo, y cualquiera podría decir, aquí hay un enredo. No hay un enredo, está todo entrelazado, está todo bajo la misma dirección. ¿Y cuál dirección? Recuerden lo que dice Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Ya? Eso dice la Escritura, y todo el mensaje va en relación a esto, a no turbarse, a que si usted cree en Dios va a guardar su palabra. Si usted cree en Dios, el Espíritu Santo va a estar ahí obrando y desarrollándose en nuestra vida. Y esto es glorioso, hermanos, porque muchas veces hemos escuchado por ahí, me encantaría ver a Cristo, me encantaría que Cristo estuviera aquí presente para que hiciera las obras que hizo cuando estuvo en la tierra. Me encantaría ver a Cristo personalmente. Y eso es como decir, el Espíritu Santo es menor que Cristo. Y a través de la Escritura vamos a darnos cuenta que es totalmente distinto. Parto hablando sobre la venida de otro ayudador. Piense que Jesús, cuando está en la tierra, Jesús es nuestro ayudador aquí en la tierra. Él está aquí presente ayudándonos, salvándonos, bendiciéndonos. Ya partamos desde esa base. ¿Quién es este Espíritu y cuál es la finalidad de su venida? Es la primera vez en el Evangelio de Juan que se habla de una forma directa y clara a sus discípulos sobre el Espíritu Santo como un don especial para su pueblo. En primer lugar, hermanos míos, se conjugan las tres personas de la Trinidad para nuestra bendición. Si falta uno, no estamos siendo bendecidos.
Mire lo que estoy diciendo. Si usted cree en Dios y rechaza al Hijo, no tiene bendición. Si usted cree en Cristo pero rechaza al Padre, no tiene bendición. Y si usted rechaza al Espíritu Santo tal cual es, no tiene bendición. Y si usted solamente se agarra del Espíritu Santo y rechaza al Hijo y al Padre, tampoco no tiene bendición. Tienen que estar los tres para que se pueda conjurar nuestra bendición en nuestra vida. Ya Cristo, como lo vimos en versículos anteriores, Él decía: yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Ya, porque son uno entre Cristo y Dios. Decía: son uno con el Padre. Ya son un mismo ser. Pero usted me dice: ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo? Porque cuando asciende Jesús, el Espíritu Santo es quien nos muestra al Padre y al Hijo. Por lo tanto, si usted quiere ser bendecido, tiene que tener o creer en estas tres personas siendo un ser, en el Dios Trino. La palabra dice que el Espíritu Santo recibe este nombre Consolador. Consolador es una palabra de la traducción griega parakletos, que significa ayudador, abogado, uno que conforta, uno que fortalece, que intercede, que defiende, que está de pie junto al otro. Así que cuando usted diga estoy solo, usted va a mirar para el lado y va a decir: no estoy solo, porque hay uno que está al lado mío. No lo veo, pero lo siento. No lo veo, pero me habla. Y ese es el Espíritu Santo. Sí, Señor. Así es, gloria a Dios. Es muy significativo porque Jesús aquí le está diciendo a los discípulos: yo voy a irme, me voy al Padre, chao, goodbye. Ustedes van a quedarse aquí, yo me voy al cielo. Por eso hablaba del versículo 1 cuando le dice: no se turbe vuestro corazón, porque solos no van a quedar. Va a quedar alguien en representación y va a ser igual que estuviera yo aquí presente. Sí, Señor. Y esto es una bendición gloriosa, porque Jesús sube al cielo a interceder por nosotros. Recuerden, primeramente Jesús estaba aquí intercediendo, siendo nuestro ayudador, que nos bendecía, que nos ayudaba. Pero ahora parte al cielo y el Espíritu Santo toma su lugar y Él ahora intercede por nosotros. Él nos ayuda, Él nos fortalece, y ahora tenemos dos ayudadores. No tenemos uno, tenemos dos. Jesús en el cielo intercediendo ante el Padre y el Espíritu Santo aquí también intercediendo ante el Padre. Qué gloriosa bendición, hermanos míos. Qué gloriosa bendición. Muchas veces pensamos cuán hermoso sería que Jesús estuviera físicamente entre nosotros. Pensamos que sería hermoso que Jesús estuviera para que nos pudiera fortalecer, nos pudiera enseñar, nos pudiera hablar y nosotros poder escuchar. Y sin duda que es algo glorioso. Pero no está Jesús aquí físicamente, pero sí está el Espíritu Santo. Y es lo mismo que si estuviera Jesús presente. Así que cuando usted tenga esa idea: me gustaría que el Señor Jesús estuviera conmigo aquí, me gustaría verlo, sáqueselo, arránquelo de su mente, porque tiene al Espíritu Santo, que es lo mismo que si tuviera Jesús al frente suyo. Jesús vino al mundo con la idea de presentar el plan de salvación, salvar a su pueblo, darles el camino correcto, pero sabía que tenía que pagar el precio y tenía que volver al Padre. Tenía que morir, pero también tenía que volver al Padre. Y es ahí donde Jesús les dice: pero ustedes no van a estar solos. Yo rogaré al Padre para que envíe otro Consolador. No nos dejó huérfanos. Antes de ascender al cielo, ahí en Mateo 28:20, Él dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo no podía pensar: pero ¿cómo si se va? Gracias, Señor. Está prometiendo al Espíritu Santo. Ahí mismo en los versículos 23 de Juan 14, cuando leímos la semana pasada, Él prometió: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cómo es esto posible? Si Él se va, ¿cómo va a ser morada en nosotros? ¿Cómo puede seguir con nosotros si Él se va de este mundo? Se va al cielo. Lo que está diciendo
es que Él sigue con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo no es, escúcheme bien, no es un Jesús de calidad menor. No es simplemente una idea de esperanza y consuelo. No es simplemente un poder que nos fortalece, sino que es el mismo Dios que viene a nosotros a través del Espíritu Santo. Y la misma fuerza que teníamos con Jesús la tenemos con el Espíritu Santo. Y la misma esperanza que teníamos con Cristo la tenemos en el Espíritu Santo. No es un Jesús inferior, es al contrario, es igual. Bendito Rey. En lugar de empobrecerse, los discípulos se están haciendo más ricos. Porque si es cierto, un ayudador se va, pero lo hace con el propósito de enviar a otros. Y además el primer ayudador está físicamente ausente, pero sigue siendo ayudador. Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros. Y ahora tenemos al Espíritu Santo aquí a nuestro lado, también intercediendo por nosotros. Por eso, hermanos míos, a mí me carga, bueno, va a salir en la grabación, me carga cuando empieza la iglesia, queremos otro Pentecostés, queremos otro derramamiento. Nunca en la historia ha habido otro Pentecostés, porque cuando se derramó el Espíritu Santo, era para siempre. No necesitamos otro Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está. No necesitamos otro Espíritu ayudador porque ya está. Amén. Por eso Pentecostés nunca se repite. Gloria a Dios. Sí, Señor. Este ayudador, este Espíritu Santo nos fortalece, intercede por nosotros. Él es quien nos manifiesta tanto al Padre como al Hijo. ¿Usted quiere conocer a Dios? A través del Espíritu Santo lo conoce. ¿Usted quiere conocer al Hijo? A través del Espíritu Santo. Él se lo presenta. Amén. El Hijo ruega al Padre para que nos dé el Espíritu. Y el Espíritu, a su vez, nos muestra y nos da al Padre y al Hijo. Oiga, no podíamos disfrutar una salvación y una obra tan grande como que la que Dios nos da. Hermano, cuando esté luchando usted con su pecado, cuando sea tentado por la tentación, Bendito Rey. cuando sienta que algo se levanta con fuerza en su vida, recuerde que no está solo. El Señor le ha dado su Espíritu para que esté con usted y conmigo para siempre. Cuando nos rodee la tristeza, la desesperanza, cuando no veamos razón para estar alegre y solo veamos tinieblas a nuestro alrededor, recordemos, no estamos solos. El Señor sigue personalmente con nosotros a través de su Espíritu Santo para consolarnos y darnos ánimo en el día malo. Gracias, Señor. Cuando veamos que nuestros seres queridos, aún nuestra familia más cercana y amada, rechaza al Señor y a su palabra, y aún muchas veces en nuestra casa nos sentimos extranjeros, Sí, mi Señor. recordemos que no somos huérfanos, Misericordia, Jesús. que hay uno que está al lado de nosotros, intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Dios nos ha dado su Espíritu para que esté con nosotros para siempre. Cuando veamos a nuestro alrededor que ya no hay justicia, ya no hay moral, ya no hay ética, que los fundamentos son destruidos, que la tierra se cubre con oscuridad, recordemos que el Padre nos ha dado su Espíritu para que nos anime, para que nos consuele, para que nos conforte y para que nos permita resistir hasta el final. El Espíritu Santo es alguien importante en nuestras vidas. Gracias, Señor. Como iglesia también debemos entender que no estamos solos. Cuando adoramos juntos, el Espíritu Santo está obrando en nosotros, transformando nuestros corazones, poniendo pensamientos y afectos santos en medio de nosotros, haciéndonos crecer en la gracia. Mi Señor. No, si el Espíritu Santo no es que usted hable en otro idioma y dance y se mueva ahí en el piso. No, el Espíritu Santo cuando usted está adorando va transformando su vida. Cuando usted alza sus manos al cielo y comienza a cantar al Señor, el Espíritu Santo va obrando en medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Cuando oramos, el Espíritu está llevando nuestras oraciones como incienso fragante ante el Padre, Hombre, Señor. intercediendo por nuestras vidas, como dice la Escritura, con gemidos indecibles que no se pueden entender, que no se pueden decir. Así está el Espíritu Santo intercediendo por usted y por mí. Amén, amén.
Gracias, Señor. Y arriba tenemos al abogado también intercediendo por nosotros. Y el Padre no se puede arrancar. Me imagino a Dios, se da vuelta a la derecha, está el Hijo ahí intercediendo por nuestra vida. Ah, ya, no quiero escucharte. Se da vuelta y viene el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Y me imagino al Padre diciendo, ya lo voy a conceder por amor a ustedes. Aleluya. Gracias, Cuando cantamos alabando a Dios, el Espíritu Santo nos une en la eterna adoración en el cielo. Y me imagino a los ángeles, a ver, están cantando, están adorando, están diciendo, santo es el Cordero, y ellos se unen a la adoración de su pueblo, diciendo lo mismo, santo es el que vive por siempre. Eso es lo que produce el Espíritu Santo, hermanos míos. Aleluya. Gracias, Señor. Cuando compartimos en comunión, el Espíritu Santo nos hace estar unidos y unánimes, siguiendo la verdad en amor. Recuerden que cuando la iglesia se une, están en unión y unánimes, el Espíritu Santo obra, se derrama, actúa. Aleluya. Y ahí viene el segundo punto, la presencia de Dios en nosotros. El versículo 17 que leímos dice que el Espíritu Santo no se manifiesta al mundo. Así es, Señor. Y todavía los patudos dicen creer en Dios y que Dios les responde. No, este versículo dice, versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Escúcheme bien, la gente que dice, no, si yo oro a Dios y Dios me responde y Dios me habla, no, porque no tiene el Espíritu Santo. Y el mundo no puede percibir las cosas de Dios si no es a través del Espíritu Santo. Ellos están entebrecidos, el mundo está en oscuridad, está en pobreza. Y recuerda que no hay punto medio, o es discípulo o no es discípulo, o es luz o es tiniebla. O amamos a Cristo o le aborrecemos. O estamos bajo bendición o estamos bajo maldición. El Señor no se manifiesta a los que aman más las tinieblas que la luz. Y aunque sus cuerpos tengan signos vitales, y aunque uno los vea que están prósperos económicamente, a lo mejor familiarmente, sus vidas están empobrecidas porque no tienen a Cristo en sus vidas. Pero los discípulos sí le conocen, ya que es precisamente debido al Espíritu Santo que son discípulos de Cristo. Dice la Escritura ahí en 1 Corintios capítulo 12 versículo 3, por esto les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús o puede decirle anatema. Así es. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo coloca esas palabras en nuestra vida. Cristo es mi Señor. Cristo es mi amo. Yo me rindo a Él. Eso lo produce el Espíritu Santo. Nadie más. Sí, Señor. Y uno percibe cuando las palabras son de verdad y cuando solamente son para caerle bien a la persona. Los discípulos iban a ser capaces de reconocer al Espíritu Santo, ya que hasta ese entonces el Espíritu habitaba con ellos, los guardaba, los perseveraba, los cuidaba, pero todavía faltaba la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Y eso fue y se produjo cuando Cristo murió, ascendió y fue glorificado. Viene el Espíritu Santo y se derrama en Pentecostés. Y ahí no solamente está con nosotros, sino que ahora mora en nosotros. Mora en nuestras vidas. Oh, aleluya. Qué glorioso, hermanos míos, que el Espíritu Santo ahora more en nuestras vidas. Yo no sé si usted lo puede dimensionar o no, pero yo lo dimensiono. Dios mismo habita con su pueblo, en su pueblo. Esto significa que si usted ha creído en Cristo, Dios vive en usted. Eres su templo, eres su morada. Esto es templo de Dios. Por lo tanto, nuestra vida, por eso debemos santificarlo, por eso debemos apartarnos, por eso debemos consagrar nuestra vida, porque somos templo del Espíritu
Espíritu Santo. Toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestra mente es para que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón. Amén, amén. Y es maravilloso, hermanos, porque Cristo asciende al cielo a preparar moradas. Sí, Señor. Y uno podría quedarse con eso. Cristo fue a preparar moradas. Pero Él también mora en nuestra vida. Así es. Cantábamos recién, mora en mi vida. No solamente vamos a tener la esperanza de que vamos a tener morada en el cielo. Hoy el Espíritu Santo habita y mora en nuestro corazón. Y Cristo y mora en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Así es, Señor. Aleluya. Gracias, 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 Jesús, por su rica misericordia, Señor. Gracias, gracias, santo es tu nombre. Gracias, Señor. Ay, Señor. Gracias, mi Dios. Alguien podría decir, porque alguna vez me lo dijeron, ¿cómo es posible que Dios habite en mí si soy un pecador que diariamente hace el mal? Bendito eres, Señor. Y mi respuesta fue la misma que les voy a dar ahora. Hermano, tenga presente Sí, mi que Pablo se para frente a los corintios y les dice, ustedes son templo del Espíritu de Dios. Los corintios, Sí, Señor. esos sí que eran pecadores. Esos tenían todos los pecados de nosotros más, muchos más, los tenían juntos. Y el apóstol Pablo le dice, ustedes son templo del Espíritu de Dios. Bendito Dios. A ellos les dice. El amor es suyo, Señor. Ay, Su amor Señor. es incomparable. Esto es para que podamos reaccionar, hermanos. Misericordia, Señor. Que esto no es por obra humana, es por obra de Dios. Amén. Quizás a veces luchamos en nuestra mente. ¿Cómo Dios va a habitar en mí si soy pecador, si soy tan malo, si fallo? Es que así es la misericordia de Dios, así es la bondad de Dios, así actúa Dios. Si Dios no viene a actuar en medio de los perfectos, de los santos, de los puros, de los que no hacen nada, no, Dios viene a manifestarse en quienes son pecadores, en quienes son malos, en quienes son viles. A eso se viene a manifestar y ahí viene a vivir. ¿Sabe por qué? Porque cuando comienza a habitar, transforma la vida, transforma a la persona, transforma el corazón y ya solamente quedan los recuerdos y pensar que yo era así, pero ahora soy así. Pensar que yo era tiniebla, pero ahora soy luz, gracias al Señor. Pensar que antes yo estaba muerto, pero que ahora tengo vida. Pensar que yo antes era malo, pero ahora por la misericordia de Dios soy bueno. Gloria, gloria a su nombre. Así actúa Dios. Santo, Y eso es, hermanos, a través del Espíritu Santo. Ay, bendecido eres. Cuando más luchemos con el pecado, cuando más estemos en el lodo y nos sintamos que caímos y caímos, cuando más avergonzados estemos por haber fallado al Señor, es cuando más frecuentemente nos vamos a sentir apartados de Dios y sin su presencia en nuestra vida. Pero precisamente ahí es cuando más necesitamos recordar y creer por fe esto que dice su palabra. Así es, Señor. Si has creído en Cristo, eres templo del Espíritu de Dios. Amén. ¿Usted ha creído en Cristo? Amén. Es templo del Espíritu de Dios. El enemigo le va a decir, oye, tú eres malo, tú eres aquí, sí, somos pecadores. Pero por la misericordia de Dios nos va limpiando todos los días y nos va renovando todos los días. Gracias, Jesús. Y ahí viene el tercer punto. El Espíritu de verdad. Versículos 25 y 26 que leímos. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz. Bueno, ahí ya se va el 27. No vamos a leer eso todavía. Santo es su nombre. Salud. Cristo está enseñando, hermanos míos, a sus discípulos que cuando se cumpliera el tiempo de Él partir y el Espíritu Santo derramarse, Él, a través del Espíritu Santo, le iba a enseñar las cosas que Él o Cristo le había enseñado a sus discípulos. Recuerden que Jesús estuvo 3 años con sus discípulos.
Y usted sabe que cuando parte Jesús, quizás la mente del hombre hubiera sido caer en angustia, en dolor, en desesperación. Estamos solos, ¿qué hacemos? Viene el Espíritu Santo y comienza a recordar todo lo que Jesús les enseñó durante esos 3 años. Sí, Señor. Esta promesa se cumple en los 12, quienes iban a ser inspirados por el Espíritu Santo de manera única para ser testigos autorizados de Cristo, estableciendo el fundamento de la iglesia sobre la piedra angular que es Jesús. Recuerden que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles, que es Cristo Jesús. Ese era el fundamento. Y ese debe ser el fundamento de nuestra vida, Cristo Jesús. Pero también esta promesa es para nosotros, mis queridos hermanos. ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano? Sino su propio espíritu. Usted conoce sus pensamientos, usted sabe lo que está pensando, lo que ha pensado. Ahora pensemos en el Señor. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? Sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que procede de Dios, para que podamos entender, y como dice Pablo, para que podamos tener la mente de Cristo. Viene el Espíritu Santo para enseñarnos no cosas nuevas, sino que los pensamientos de Dios. Nos viene a mostrar cómo Cristo actuó. Nos viene a hablar sobre Cristo, nos viene a que podamos realmente conocer cómo era Cristo cuando estuvo en la tierra y cómo es el Padre en el cielo. Esa es la labor del Espíritu Santo, hermano. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él son locura. No puede entenderla porque hay que discernirlo espiritualmente. Nosotros discernimos las cosas de Dios a través del Espíritu. No podemos discernir las cosas a través de la carne. Es que yo creo que esto debe hacerse. Como le decía una hermana ayer, es que nosotros pensamos que esto es correcto, pero el Espíritu Santo dice no, a través de la palabra no, para Dios no es correcto, no. Para Dios no es correcto. Es que yo pienso que Jesús haría esto humanamente, pero viene el Espíritu Santo y me dice no. Dios nos dice no. Él lo toma de otra manera. A eso viene el Espíritu Santo, hermano. Nosotros como espirituales discernimos todas las cosas espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 11 al 16. Dice que ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Quién lo ha conocido? Solamente el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios mora en nosotros y nos habla y nos enseña las cosas que de Dios proceden. Amén. Recuerden que el Espíritu Santo es aquel que escudriña las profundidades de Dios, aquel que conoce sus pensamientos. Y el Padre envía su Espíritu para que Él nos hable y nos muestre cuáles son los pensamientos de Dios, cuál es el accionar de Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias. La única forma de poder entender realmente su palabra, la Biblia, es a través de la misma obra del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice, ¿te falta sabiduría? Pídele a Dios y Dios te la va a conceder a través del Espíritu Santo. Dios te va a mostrar a través del Espíritu Santo lo oculto, lo que está aquí. Y Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Pero si no tenemos el Espíritu Santo no vamos a entender nada. O vamos a entender a nuestra manera. Cuando la palabra de Dios nos dice que el Espíritu viene para darnos a entender y recordar su palabra. Por eso la Escritura dice que nosotros no nos preocupemos de lo que vamos a hablar. El Espíritu Santo nos va a recordar las cosas que hemos aprendido. Pero a veces somos porfiados. A veces. No, es que yo no entiendo. Pero lea la Escritura, es que yo no entiendo. Si no, esto debes leerla. El Espíritu Santo, el que nos va a ministrar y hablar. Amén, así es. El Espíritu Santo, el que va a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Sí, Señor.
tu misericordia. Escuche bien lo que le voy a decir. Por la obra del Espíritu Santo ahora podemos pensar de acuerdo a los pensamientos de Cristo, hablar conforme a sus palabras, sentir conforme a sus afectos, vivir de acuerdo a sus obras, caminar en sus pisadas y andar como Él anduvo, de tal manera que podemos decir como el apóstol Pablo, ahí en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y usted me va a decir, pero ese fue el apóstol Pablo. Yo no puedo decir eso. Sí podemos decirlo cuando dejamos que el Espíritu Santo se apodere de nuestra vida y nos empape con su presencia. Él nos va a recordar y nos va a decir lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, cómo debemos hablar y lo que debemos callar. El Espíritu Santo va a tomar el control de nuestra vida, que vamos a poder decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gracias, Jesús. Háblanos, Señor. Este Espíritu es también el que hace llegar el amor de Dios a nuestros corazones. Ese mismo amor eterno que está en la esencia de Dios, porque el amor es parte de su ser. Recuerden ahí en 1 de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Dios es amor. Ya, pero todo así como amor. Dios es amor. Es su esencia. Y en Romanos 5:5, mire lo que dice la Escritura. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esencia de Dios fue derramada en nuestra vida por el Espíritu Santo. Te amo, Jesús. Gracias, Señor. Te amo, Señor. Qué glorioso, hermano. Muy alegre que me- Porque nosotros, no solamente los discípulos, nosotros también hemos recibido el mismo Espíritu por el que Cristo fue levantado de los muertos. Oh, sí. Y esa es la garantía que nosotros hoy día tenemos, que vamos a vivir eternamente. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¡Wow! El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de la muerte, ese mismo Espíritu lo tiene usted y lo tengo yo. Y esa es la garantía, que si un día usted muere, viene Cristo y ese mismo Espíritu lo levanta también de la muerte para la gloria eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús bendito, misericordia. Por eso la Escritura dice ahí en Juan capítulo 7, versículo 38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado. Pero una vez que es glorificado, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y ese es el Espíritu derramado con presencia para nuestro corazón. Ay, es que no puedo cambiar, deja que el Espíritu Santo te transforme. Es que no puedo ser mejor, deja que el Espíritu Santo te transforme. Es que no puedo ser feliz, deja que el Espíritu Santo coloque el gozo de Dios en tu vida. Y así vas a poder decir, ríos de agua viva corren en mi corazón. Aleluya. El Espíritu Santo que Cristo está dando y que se va a derramar es el Espíritu de verdad, que inspiró la palabra, que nos capacita para conocer y entender y obedecer la verdad. Es el que conoce los pensamientos de Dios y los coloca en nuestro corazón. Es el que se derrama en nosotros y derrama el amor de Dios. Más de alguno quizás podrá decir, ¿será esto verdad? Más de alguno podrá tener en su mente, ¿será esto posible? No creo que sea para tanto. Bueno, la Escritura lo dice que sí. Esto es para los que creen. Si usted cree en Dios, cree en su palabra, se va a hacer presente.
presente y se va a hacer verdad en su corazón. Tú vive Israel para siempre. Gracias, Jesús. Tu presencia, porque a tiempo nos habla, Señor. Para nosotros, Gracias, Jesús. ¿qué excusa tenemos ahora para no consagrarnos? ¿Qué podemos decir para justificar nuestros pecados delante de Dios? ¿Cómo podemos seguir viviendo en inmundicia si el Señor nos ha dado su Espíritu? ¿Cómo seguir viviendo de la misma forma que el mundo vive en tinieblas? Si hemos recibido el Espíritu que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo podríamos vivir en apatía hacia Dios e indiferencia hacia nuestros hermanos si hemos recibido el Espíritu con que Cristo fue levantado de los muertos? ¿Cómo seguir viviendo de la misma manera que vivimos? ¿O viven algunos en tinieblas y ajenos a la vida de Dios si ha sido derramado el Espíritu de verdad en nuestras vidas? Amén. El Espíritu es la mente de Cristo en nosotros. Debemos pedir a Dios que nos llene más y más de ese Espíritu, que inunde todo nuestro ser. Lo único que se repite en el libro de Hechos y en las cartas epistolares es la llenura del Espíritu Santo. Se lo voy a simplificar. Culto día domingo. Venía Pablo lleno del Espíritu Santo. Vamos a hacer un culto mañana. Día lunes, lleno del Espíritu Santo. Día jueves, otro culto, lleno del Espíritu Santo. Y eran los mismos. No era otra congregación, no eran otros hermanos que tenían 2 o 3 cultos. No, eran los mismos que iban estos días y eran llenos del Espíritu Santo. ¿Hace cuánto que no eres lleno del Espíritu? ¿Hace cuánto que no recibes la llenura del Espíritu de Dios en tu vida? Si hay sequedad, si sientes que su vida está como en un desierto, es porque necesita ser llenado del Espíritu, hermano. Que inunde todo nuestro ser, para que esa agua viva pueda brotar de nosotros y podamos disfrutar de la plenitud de Dios. Aleluya. Que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras obras, todo esté empapada de la llenura del Espíritu. Que podamos tener la mente de Cristo. Que así sea, mi Dios. ¿Conoce usted al Espíritu Santo? Si no lo conoce, se lo presento. Aquí está. Y si lo quiere conocer, diga: Espíritu Santo, ven. Quiero conocerte en mi vida. Y tenga por seguro que el Espíritu Santo y no es que se vaya a caer de espalda y vaya a temblar en el suelo. No, su vida va a ser transformada. Ha sido transformado por su obra. De tal manera que, como dijo ahí el ciego en el capítulo 9, no lo busques, de Juan: no sé, lo único que sé es que ahora yo era ciego, ahora veo. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Hoy día usted puede decir eso. Si no lo conoce, puede recibir el Espíritu, puede el Espíritu empaparlo, y mañana sabe lo que va a decir: no sé, ayer yo estaba seco, hoy día estoy lleno. Ayer estaba muerto, hoy día tengo vida. Ayer estaba triste, hoy día estoy gozoso en el Señor y tengo los mismos problemas que tenía el día de ayer. Gloria a su nombre. Hemos recibido el Espíritu que nos cambia de tal forma que amamos lo que Dios ama. Gracias. Y aborrecemos lo que Dios aborrece. Aleluya. ¿A quién acude usted, iglesia, para encontrar fortaleza y consuelo en medio de este mundo perverso? ¿A quién acude? ¿A sus fuerzas? ¿A su inteligencia? ¿A su sabiduría? ¿O acude al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador? El Señor nos ha dado un ayudador que nos consuela, nos fortalece. Sería un insulto rechazarlo. ¿Por qué hay tantos cristianos que parecen no tener vida, a los que a veces hay que arrastrar como un saco de cemento para que se muevan? ¿Ha visto esos sacos que usted los mueve así, los remece para que salgan del saco? A veces así hay cristianos que uno tiene que remecerlo hasta su patita ahí para que se puedan mover. Ay, Señor. ¿Por qué hay cristianos que en su interior parece haber un silencio de muerte?
donde debía haber alabanzas hacia el cielo. Señor. Porque hay cristianos donde parece haber solo oscuridad y el frío de una caverna, donde debería brillar Cristo, el sol de justicia, y debería estar avivado el fuego de Dios que puso en nosotros. Amén. La respuesta es más que obvia: no tienen al Espíritu. Solo se están engañando a sí mismos. No reaccionan a la palabra, no escuchan las exhortaciones ni los consejos, no elevan alabanza ni oraciones al Señor, sino que recitan palabras muertas. Esas personas no han tenido al Espíritu Santo. Hay otros que a lo mejor han apagado el Espíritu. Es decir, lo tienen, pero han endurecido su corazón a causa del pecado. Se han permitido vivir en desobediencia y ser dominados por ella. Su piedad es grande, Dios. Despierta. Necesitamos al Espíritu. No podemos vivir sin Él. Amén. Sin su llenura no podemos vivir. El Espíritu Santo es nuestro aliento de vida espiritual. Si estamos en medio de la iglesia sin tener el Espíritu, vamos a ser un extranjero espiritual. ¿Por qué hay algunos que no hablan nuestro idioma espiritualmente hablando? Y no estoy hablando de lengua. Mientras la iglesia alaba, bendice, exhorta a Cristo, levanta a Cristo, hay otros que critican, hay otros que juzgan, hay otros que solamente hablan pesimismo. ¿Por qué no tienen el idioma de los demás? ¿Por qué no tienen al Espíritu? Así es, Señor, amén, lo rechazan. Nada más. Misericordia, Señor. Cuando el Espíritu Santo está en medio de la iglesia, todos hablan el mismo idioma. Alabado su nombre, Jesús. Todos exaltan a Cristo. Todos glorifican a Cristo. Todos dejan los problemas de lado y le dan honra al Señor. Aunque tengamos al mejor elocuente predicador, si no tiene al Espíritu, sus palabras se van a perder en nuestro interior. Si no has recibido este Espíritu, hoy es el día. 2 Corintios 6:2 dice: hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de ir a Cristo, de entregar nuestro ser a sus pies. Cualquier decisión que no sea un sí inmediato e incondicional a Cristo es un no. Y quienes rechazan a Cristo solo pueden esperar ruina y destrucción. Pero quien lo reciba va a recibir también el amor, la vida, la verdad que solamente el Espíritu Santo puede dar. No descansemos nunca hasta que sintamos y sepamos que el Espíritu habita en nosotros. Sí, Señor. Y la pregunta es: ¿el Espíritu Santo habita en su vida? Si no es así, hoy es el momento. Hoy es el momento, Señor, ya, ahora, lléname con tu presencia, lléname con tu amor, lléname con tu gozo. Y cuando viene el Espíritu Santo, sabe lo que produce: que nosotros amemos más al Señor, que nosotros busquemos al Señor, que nosotros nos arraigamos en su palabra. Y para los que han creído en Cristo, alégrate, gózate, celebra, porque tienes un ayudador que te consuela, te fortalece, te provee todo lo que necesitas para vivir en abundancia para el Señor. En la presencia de Dios habita en medio de nosotros, y el Espíritu Santo promete que estará con nosotros para siempre, de tal manera que podemos declarar por fe y confiados en la autoridad de la palabra de Dios, y podemos dar un grito de decir: Cristo vive en mí. Solamente los que tienen el Espíritu Santo pueden decirlo, gritar a viva voz: Cristo vive en mí. Ay, ¿por qué te está cambiando? No es que voy a la iglesia, no es que los pastores son súper buena onda, no es que cantan bonito. Uy, si usted viera como la pastora canta, es un ángel. El que está lleno del Espíritu Santo, ¿sabe lo que va a decir? Oye, ¿por qué estás cambiado? Porque Cristo vive en mí. Porque Cristo vive en mí. Eso solamente los que están llenos del Espíritu Santo pueden decirlo. Aleluya. Si no tiene el Espíritu, hoy es el momento de tenerlo. El momento que uno cree en el Señor, el Espíritu Santo se derrama en nuestra vida. Si lo has tenido y has sentido que te estás volviendo seco, vuelve a pedirlo. Señor, lléname.
lléname. ¿Qué puedo hacer para que me llenes? Y el Señor le va a decir lo que tiene que hacer. Y Dios va a llenar nuevamente ese corazón. Y vuelvo, y con esto ya termino. Llenarse no significa caerse, hablar en lengua, revolcarse, tirarse de muralla a muralla. Llenarse del Espíritu Santo es que su vida sea transformada. Es que mi vida sea transformada. Es que mi mente sea transformada. Es que ya no pienso humanamente, pienso ahora en las cosas espirituales. Es que ya no pienso en la carne, pienso en el Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y esa promesa fue dada a los 12, pero también a nosotros. Así que cierre sus ojos, y si tiene el Espíritu Santo, dele gloria y alabanza y exalte su nombre. Y si no lo tiene, ahora pídaselo al Señor. Ven, lléname, habita en mi corazón, derrámate en presencia, derrámate con poder, Señor, en mi corazón. Y si te ha tenido el Espíritu, lo tiene apagado. La Escritura dice, cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es nuestra responsabilidad avivar ese fuego. Es nuestra responsabilidad hoy día decirle, Señor, tuve el Espíritu, pero ahora está apagado.